¿Y si te dijera que la dirección que toma tu alma después de la muerte no está determinada por un juicio final, sino por una ley invisible que opera en cada segundo de tu vida? Una ley tan precisa y tan imparcial como la gravedad, que te atrae hacia la luz o hacia la sombra, basándose en algo que emites constantemente, a menudo, sin siquiera darte cuenta. ¿Qué pasaría si tus hábitos más secretos, esos pensamientos que nadie conoce, esos rencores que guardas en silencio, estuvieran tejiendo, hilo por hilo, el paisaje de tu realidad post-mortem? Esta no es una pregunta para generar miedo, sino para despertar una profunda consciencia, porque muchos de nosotros vivimos con la esperanza de un paraíso, sin saber que podríamos estar construyendo, inconscientemente, nuestro propio purgatorio. Esta sensación de que existen fuerzas y leyes que no comprendemos del todo es una de las mayores fuentes de angustia espiritual del ser humano. El miedo a lo desconocido, la saudade por aquellos que partieron sin que pudiéramos saber a dónde fueron, ese vacío existencial que a veces nos asalta en mitad de la noche, todo nace de la misma raíz. La sensación de ser una hoja llevada por un viento cuyo origen y destino ignoramos. Creemos que controlamos nuestra vida, pero ¿controlamos realmente las consecuencias espirituales de nuestra energía, de nuestra sintonía? Pocos hombres han caminado tan cerca de la frontera entre los mundos como Divaldo Franco, y menos aún han tenido el coraje de traducir las advertencias que de allí provienen. No son advertencias de un Dios castigador, sino de una ley universal de causa y efecto que rige la afinidad entre las almas. En este video, no vamos a hablar de religión, vamos a hablar de física espiritual. Nos sumergiremos en las revelaciones inspiradas en las décadas de trabajo de Divaldo, un hombre que se convirtió en un puente viviente entre nuestra realidad y los misterios del más allá. Descubrirás por qué el umbral no es un lugar, sino una frecuencia a la que podemos estar sintonizándonos ahora mismo. Comprenderás cuál es el imán invisible que todos poseemos y cómo nuestros vicios más ocultos son los que le dan polaridad. Y lo más importante, recibirás las herramientas espirituales no solo para evitar una sintonía con el sufrimiento, sino para construir deliberadamente un camino hacia la paz y la luz. Lo que estás a punto de escuchar puede cambiar no solo cómo ves la muerte, sino, y más importante, cómo eliges vivir cada día de tu vida a partir de hoy. Si esto ya está resonando en lo profundo de tu ser, si sientes esa llamada a comprender, escribe en los comentarios: quiero entender lo que viene después de la muerte. Hazlo como una declaración de intenciones para tu propia alma. Y si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Suscríbete al canal, no por nosotros, sino por tu espíritu, que lleva mucho tiempo buscando estas respuestas. El viaje comienza ahora. ¿Alguna vez te has preguntado qué es realmente el umbral? Olvida por un momento las imágenes de fuego y castigo que pueblan nuestra imaginación, esas ideas de un infierno teológico diseñado para atormentar almas. La verdad, según nos revelan las voces del mundo espiritual a través de la sensibilidad de médiums como Divaldo Franco, es infinitamente más sutil y a la vez más profundamente personal. No hablamos de un lugar geográfico al que se nos envía, sino de un estado del alma al que nos atraemos a nosotros mismos. La propia palabra umbral nos da una pista, derivada del latín umbra, que significa sombra, y del español, que define el escalón de una puerta. Es ambas cosas a la vez, una zona de sombras y un portal, un umbral que la inmensa mayoría de las almas debe cruzar tras dejar el cuerpo físico. Es el primer encuentro con la realidad de lo que hemos construido en nuestro interior, despojado de todas las máscaras sociales. La revelación más impactante, transmitida por espíritus elevados como André Luis, es que el umbral no es una dimensión lejana, sino una zona oscura que comienza en la propia corteza terrestre, mezclándose con la esfera de los vivos. Lo que nos separa de ella no es una distancia física, no son kilómetros ni barreras. Es algo mucho más fundamental, una diferencia en las leyes vibratorias. Piensa en ello como estaciones de radio que emiten en distintas frecuencias. Aunque coexisten en el mismo espacio, solo puedes escuchar aquella con la que tu receptor está sintonizado. De la misma manera, el plano físico y el umbral coexisten,
y la sintonía de nuestra alma determina en qué estación vibramos. Esto no contradice las enseñanzas de la doctrina espírita, que niega la existencia de lugares fijos de castigo eterno. Al contrario, lo perfecciona. El umbral no es una condena, sino un estado transitorio, un punto de encuentro para almas que vibran en una frecuencia similar de dolor, revuelta o ignorancia, reunidas por simpatía y afinidad. Se cuenta, en los círculos de estudio inspirados por Divaldo, el caso de un hombre llamado Ricardo, un comerciante que, aunque no era intrínsecamente malvado, vivió una vida de profunda amargura y resentimiento. Se sentía una víctima del mundo, de sus competidores, de su propia familia. Al desencarnar, no se vio en un infierno de llamas, sino en un paisaje perpetuamente gris y neblinoso, rodeado de otras almas que, como él, murmuraban quejas sin fin, reviviendo sus frustraciones en un bucle eterno. No había demonios que lo atormentaran, solo el eco ensordecedor de su propio vacío y el de quienes lo rodeaban. Fue entonces cuando comprendió, con una claridad dolorosa, que no estaba en un lugar de castigo divino, sino en la materialización exacta de su estado interior. El umbral no era una sentencia impuesta desde fuera, era un espejo implacable de su propio mundo mental. Nadie lo había enviado allí. Él mismo había construido esa realidad, pensamiento a pensamiento, queja a queja, a lo largo de toda su vida. Y aquí es donde esta revelación debe tocar tu alma y transformar tu presente. El umbral no es algo que nos espera únicamente tras la muerte. Comienza aquí y ahora, en la tierra. Cada pensamiento de odio que alimentas, cada sentimiento de revuelta que no perdonas, cada acto de egoísmo que justificas, todo ello teje la atmósfera de tu propio umbral personal. Los fluidos pesados que generas con tu mente no se disipan en el aire, contribuyen a esa ecosfera psicoespiritual que es, en esencia, una co-creación de la mente humana. Somos los arquitectos de nuestra propia libertad o de nuestra propia prisión. Por eso, la advertencia sobre ser atraído al umbral no es una amenaza para asustarnos, sino un llamado urgente a la autoobservación. ¿En qué frecuencia estás eligiendo vivir hoy? ¿Qué atmósfera estás cultivando a tu alrededor con tus pensamientos y emociones? La lucha para superar el umbral comienza ahora mismo, con la decisión consciente de reformar nuestro universo mental. Esta comprensión nos lleva a una verdad aún más profunda y operativa. Si el umbral es una franja vibratoria que nosotros mismos alimentamos, eso significa que no somos víctimas pasivas del destino. Somos agentes activos, creadores de realidad. La finalidad de esta zona no es la punición, sino la depuración. Es una aduana de la espiritualidad, un lugar donde las almas tienen la oportunidad de agotar los residuos mentales tóxicos que acumularon, de quemar las ilusiones en las que eligieron vivir. Es un campo para los indecisos, para los que esquivaron sus deberes, para los que gritan sin tener razón. Pero si esta es la realidad, ¿cuál es exactamente la ley que nos sintoniza con esa frecuencia? ¿Qué es ese imán invisible que puede atraernos hacia la sombra o elevarnos hacia la luz? A menudo sin que nos demos cuenta. Esa es la pregunta crucial que debemos responder a continuación, al desvelar la poderosa e ineludible ley de sintonía. Si has comprendido que el umbral no es un lugar, sino una frecuencia, una vibración, entonces una pregunta inevitable debe estar naciendo en tu corazón. ¿Qué es lo que nos sintoniza? ¿Qué mecanismo invisible y perfecto decide el destino de nuestra alma? La respuesta es tan elegante como implacable. Es la ley de sintonía o ley de afinidad. Esta no es una ley creada por una deidad para premiar o castigar. Es una ley natural del universo, tan imparcial y constante como la ley de la gravedad. Funciona para todos en todo momento, sin excepción. El espíritu Emmanuel, a través de su psicografía, nos lo enseñó de una manera inolvidable. Todo pensamiento es un punto de fuerza que se irradia. Cada uno de nosotros, en este preciso instante, es un núcleo radiante de energía, una antena que emite y recibe constantemente. Y es la calidad de esa emisión lo que determina todo. La ciencia espiritual, transmitida por guías como André Luis, nos ofrece una metáfora poderosa y precisa. El alma humana,
es un imán poderoso. No es una comparación poética, es una descripción literal de nuestra función en el universo. A través de la calidad de nuestros pensamientos, de la vibración de nuestros sentimientos y de la pureza de nuestras intenciones, establecemos conexiones invisibles. Atraemos hacia nosotros, inevitablemente, a los espíritus, las circunstancias y las realidades que se afinan con nuestra propia tendencia interior. No es un juicio externo, no es un castigo, es la consecuencia directa, matemática, de nuestra propia naturaleza vibratoria. La oración sincera es el ejemplo perfecto de su funcionamiento positivo. Cuando oramos con fe, nos convertimos en un foco que irradia energías saludables y como un faro en la noche, atraemos la ayuda y la inspiración de los espíritus benefactores. Lo contrario, por desgracia, es igualmente cierto. El odio, el rencor, el pesimismo, todo ello nos sintoniza con inteligencias y lugares que vibran en esa misma frecuencia oscura. Un sabio mentor espiritual, inspirado en las enseñanzas que Divaldo Franco ha difundido por décadas, solía contar la historia de dos hombres que desencarnaron en el mismo hospital, con pocas horas de diferencia. Uno era un periodista cínico y amargado, que había dedicado su vida a exponer lo peor de la humanidad. Su mente era un archivo de escándalos, traiciones y miserias. El otro era un jardinero humilde, un hombre sencillo que había pasado sus días cuidando de sus plantas, maravillándose con el milagro de una semilla que brota. Al cruzar el velo de la muerte, el periodista se encontró en un lugar confuso y ruidoso, donde todos desconfiaban de todos, donde cada gesto era interpretado como una amenaza y cada palabra era una mentira potencial. Se sentía en casa, porque ese era el mundo que siempre había visto y cultivado. El jardinero, por su parte, despertó en un campo sereno, bañado por una luz suave donde otras almas tranquilas trabajaban en silencio, cultivando flores de una belleza indescriptible. Ninguno fue juzgado. Cada uno simplemente fue atraído por el imán de su propia alma hacia el lugar que reflejaba la suma de todos sus días. Y es aquí donde la lección se vuelve una herramienta práctica para tu vida, ahora mismo. Esta cosecha vibratoria no es un evento que ocurre un día en el momento de la muerte. Es un proceso continuo. La sintonía con tu futuro espiritual no se decide en tu lecho de muerte. Se construye en este preciso instante, en la elección de tu próximo pensamiento. Cada vez que eliges la gratitud en lugar de la queja, estás emitiendo una frecuencia. Cada vez que perdonas una ofensa en lugar de alimentar el rencor, estás cambiando tu vibración. Cada vez que te dejas arrastrar por el chisme, la crítica o el miedo, estás ajustando tu sintonía a una frecuencia más densa. La muerte del cuerpo físico no cambia quiénes eres. Simplemente quita el filtro, rompe el aislante de la materia y te revela con una claridad absoluta la realidad espiritual que tú y solo tú ya habías creado para ti mismo. Si estás empezando a entender el poder que reside en tu propia mente, escribe en los comentarios: yo soy el imán de mi vida. Por lo tanto, la justicia divina no es un tribunal externo con un juez. La justicia divina es esta ley inmanente, autoaplicada, donde cada uno cosecha exactamente los frutos de la atmósfera mental que eligió sembrar y cultivar. La advertencia de Divaldo Franco sobre aquello que nos atrae sin que nos demos cuenta apunta directamente a este mecanismo silencioso. No somos arrastrados al umbral por un accidente cósmico, sino por la suma de miles de pequeños pensamientos y sentimientos que, día tras día, han creado un camino magnético hacia esa vibración. Ahora que sabemos que esta ley es infalible y que nuestra mente es el imán, la pregunta se vuelve más urgente e íntima. ¿Cuáles son exactamente las semillas que cultivamos sin pensar? ¿Cuáles son esos hábitos, a menudo inconscientes, esas pequeñas acciones que actúan como las verdaderas puertas ocultas que nos conectan con las vibraciones del umbral? Es momento de encender la luz sobre estas sombras interiores. Ahora que comprendemos la ley y el mecanismo, debemos tener el coraje de mirar hacia adentro, porque la atracción hacia las zonas de sombra, hacia el umbral, raramente se debe a un único y gran acto de maldad. No es la traición de película o el crimen atroz lo que sella el destino de la mayoría. Son las cosas pequeñas, son los hábitos sutiles
los vicios morales que se disfrazan de normalidad y se sedimentan en nuestra alma día tras día sin que nos demos cuenta. Son estas imperfecciones arraigadas, como el egoísmo, el orgullo, la vanidad, la costumbre de hablar mal de otros, la agresividad contenida, las que, por su constancia, crean la sintonía vibratoria que nos ata a la infelicidad. Son las verdaderas puertas ocultas que, una vez abiertas, nos conectan directamente con las energías del umbral. La intención detrás de nuestros actos es 1000 veces más determinante que el acto en sí. Y esta es una de las verdades más difíciles de aceptar para nuestro ego. En la obra Un espírita no umbral se nos presenta el caso estremecedor de Moisés, un hombre que, en vida, fue un profundo conocedor de la doctrina espiritual y un benefactor de su comunidad. Se consideraba un hombre de bien, un pilar de la caridad. Imaginen su absoluta sorpresa y confusión cuando, al desencarnar, se encontró perdido en una zona de sufrimiento y desolación. No podía entenderlo. Él que había ayudado a tantos. Fue entonces cuando la verdad, clara y sin filtros, le fue revelada por guías espirituales. Sus acciones, aunque aparentemente buenas, estaban impulsadas por un motor secreto. Su caridad era, en esencia, alimento para su ego. Cada ayuda que ofrecía era una manifestación de su orgullo, una forma de sentirse superior y de recibir la admiración de los demás. Su vibración predominante no era la del amor desinteresado, sino la de la vanidad. Y la ley de sintonía imparcial y perfecta simplemente lo llevó al lugar que vibraba en la misma frecuencia que su sentimiento más profundo. Este relato es un faro que ilumina nuestras propias sombras. Nos obliga a preguntarnos, ¿desde dónde actúo? ¿Cuál es la intención real que se esconde detrás de mi sonrisa, de mi ayuda, de mis palabras? Pensemos en cómo estos vicios se disfrazan en nuestro día a día. El orgullo no es solo la arrogancia evidente, es también esa caridad que espera el aplauso, es esa necesidad constante de tener la razón en una discusión, es esa incapacidad para aceptar una crítica constructiva. La maledicencia no es solo la calumnia cruel, es la conversación inocente sobre los problemas de alguien que no está presente, es la crítica disfrazada de preocupación, es el juicio silencioso que emitimos sobre la vida de los demás. Estas acciones, que parecen tan pequeñas e inofensivas, son emisiones constantes de energía destructiva. Son como pequeñas grietas en el casco de nuestra alma, por donde el agua de las vibraciones inferiores comienza a filtrarse, y las consecuencias son directas. Cada uno de estos hábitos nos conecta con un tipo específico de sufrimiento. La crítica y la maledicencia, por ejemplo, emiten vibraciones que nos sintonizan con los verdugos y víctimas del plano espiritual, atrayendo a obsesores que se alimentan de esa energía de conflicto. La agresividad contenida, esa impaciencia en el tráfico, esa respuesta ríspida a un ser querido, genera explosiones de energía desequilibrada que abren brechas en nuestra aura, dejándonos vulnerables a espíritus violentos y revueltos. El victimismo, el hábito de enfocarse solo en los propios problemas y culpar a los demás, crea un patrón de pasividad y desesperación que es un imán para entidades vampirizadoras que se deleitan en esa energía de baja frecuencia. El egoísmo, en todas sus formas, contrae nuestra energía vital y nos aísla del flujo del amor universal, sintonizándonos con las zonas de soledad y privación del umbral. Si reconoces con humildad alguna de estas sombras en ti, comenta con valentía: estoy dispuesto a mirar hacia adentro. Así, llegamos a postular la existencia de un condicionamiento periespiritual. Estos vicios y hábitos negativos no son meras fallas de carácter, son surcos energéticos que grabamos en nuestro cuerpo espiritual a través de la repetición constante. Con el tiempo, estos caminos se vuelven la ruta por defecto para nuestra energía psíquica, casi como un reflejo condicionado. La sintonía con el umbral deja de ser una elección consciente y se convierte en un proceso automático, algo que sucede, efectivamente, sin que nos demos cuenta. La advertencia de Divaldo Franco es, en última eslabón, un llamado a convertirnos en neurocirujanos de nuestra propia alma. Pero si hemos sido nosotros, con nuestro libre albedrío, quienes hemos grabado estos surcos, ¿no tenemos también el poder de sanarlos y crear nuevos caminos?
¿Existe una forma de reprogramar nuestra alma y construir una inmunidad real contra estas vibraciones? La respuesta es un rotundo sí, y esa bendita herramienta se llama reforma íntima. Si el diagnóstico que acabamos de explorar te ha parecido duro, si has reconocido en ti esas sombras de los hábitos inconscientes, no te desesperes, porque el propósito de la luz no es condenar a la oscuridad, sino disiparla. Una vez que hemos identificado la causa de nuestra sintonía con las vibraciones inferiores, la espiritualidad mayor nos entrega la solución más eficaz y liberadora, la reforma íntima. Y es crucial que no veas este proceso como una penitencia o un castigo. No se trata de culparse por las fallas del pasado. La reforma íntima es una estrategia de profilaxis espiritual. Es un método proactivo y consciente para construir una verdadera inmunidad vibratoria contra las influencias que buscan arrastrarnos hacia abajo. Es el arte de convertirnos, deliberadamente, en los guardianes de nuestra propia frecuencia. Entonces, ¿qué es en su esencia esta reforma íntima? La mentora espiritual Johanna de Angelis nos advierte que es un trabajo que exige perseverancia y una vigilancia constante sobre nosotros mismos. Es el esfuerzo consciente y continuo de autoobservación, autoanálisis y transformación moral. No es un cambio que ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso artesanal donde, con paciencia y amor, vamos identificando un vicio, una imperfección, y trabajamos deliberadamente para sustituirla por su virtud correspondiente. Es cambiar la impaciencia por la tolerancia, el orgullo por la humildad, la maledicencia por la benevolencia, el egoísmo por el servicio. Es un entrenamiento del alma, un compromiso diario que se toma no por miedo al umbral, sino por amor a la luz que sabemos que habita en nuestro interior, esperando ser liberada. Para que este concepto no se quede en el plano abstracto, el amado Chico Xavier nos legó un mapa práctico, una guía de ejercicios espirituales que funcionan como antídotos directos para esos hábitos que abren las puertas a la sombra. Pensemos en ellos como una tecnología del alma. El ejercicio de silenciar diante da ofensa, por ejemplo, es la contramedida directa a nuestra reactividad y agresividad. Es el acto consciente que rompe la sintonía con espíritus vengativos y coléricos, eligiendo la paz en lugar del conflicto. El ejercicio de esquecer o favor prestado es el antídoto exacto para el orgullo que llevó a Moisés, en nuestro relato anterior, a la desolación. Es el secreto para purificar nuestras buenas acciones de la mancha del ego. Y el de no dicer mal de ninguém ataca frontalmente el vicio de la maledicencia, limpiando nuestro verbo y nuestro pensamiento, cesando la emisión de esas vibraciones destructivas que tanto contaminan nuestro campo energético. Cada uno de estos ejercicios es una acción concreta para recalibrar nuestro imán interior. Y es aquí donde descubrimos la dimensión más profunda de la reforma íntima. No se trata simplemente de ser moralmente bueno en un sentido convencional. Se trata de un proceso tangible de inmunización vibratoria. De la misma manera que la inmunidad física se construye a través de la exposición controlada a ciertos elementos, la inmunidad de nuestra alma se fortalece a través del ejercicio continuo de la virtud frente a los desafíos diarios de la vida. Cada acto de paciencia que tienes en medio del tráfico, cada ofensa que perdonas de corazón sin necesidad de que el otro se disculpe, cada manifestación de humildad al aceptar que no tienes la razón, no es solo una buena acción aislada. Es un ejercicio que fortalece el sistema inmunológico de tu espíritu. Es una capa más de protección, una elevación consciente de tu frecuencia personal. Si te comprometes con tu propia y sagrada transformación, escribe con fe en los comentarios: mi reforma interior comienza hoy. De este modo, la virtud deja de ser un ideal pasivo y se convierte en la más poderosa tecnología de defensa espiritual a nuestra disposición. Al practicarla consistentemente, elevamos nuestra frecuencia vibratoria a un nivel en el que las vibraciones densas del umbral simplemente ya no encuentran afinidad con nosotros. Nos volvemos no solo resistentes, sino fundamentalmente incompatibles con la sombra. La reforma íntima nos convierte en fortalezas vibratorias. Pero la espiritualidad no nos llama únicamente a construir muros para protegernos.
nos llama a convertirnos en faros. Una vez que hemos comenzado a fortalecer nuestra propia luz, ¿qué hacemos con ella? Existen herramientas no solo para defendernos, sino para actuar, para ayudar, para convertirnos en agentes activos de la luz en este mundo. La respuesta es sí, y estas son las herramientas más sublimes y poderosas de todas: la caridad y la oración. El camino de la reforma íntima nos construye una fortaleza interior, un refugio de alta vibración. Pero el llamado del Espíritu no termina en la autopreservación. Una vez que nuestra lámpara está encendida y brilla con fuerza, no es para esconderla, sino para ponerla en lo alto y que ilumine a otros. Aquí es donde la jornada espiritual alcanza su propósito más sublime. Dejamos de ser simples estudiantes que aprenden a protegerse de la sombra y nos convertimos en trabajadores activos de la luz. Y para esta sagrada tarea, se nos han concedido dos herramientas de un poder casi inimaginable, capaces no solo de elevarnos a las esferas más altas, sino de ayudar en el rescate de quienes aún están perdidos en la oscuridad. Estas herramientas son la caridad, en su sentido más integral y profundo, y la oración. Primero, debemos rescatar el verdadero significado de la palabra caridad, liberándola de la idea simplista de dar una limosna. Cuando se le preguntó a los espíritus superiores cuál era el sentido verdadero de la caridad, como la entendía Jesús, su respuesta fue una hoja de ruta para el alma: benevolencia para con todos, indulgencia para las imperfecciones de los otros y perdón de las ofensas. Meditemos en esta triple definición. La benevolencia es la disposición constante de nuestro corazón para hacer el bien, para ser útil, para ayudar siempre que se presente la oportunidad. La indulgencia es la práctica del no juzgamiento, es mirar las fallas ajenas con compasión, entendiendo que todos somos espíritus en evolución. Y el perdón es la purificación final del sentimiento, un acto que lanza un velo sobre el pasado y nos libera de las cadenas del rencor. Por eso se nos dice que fuera de la caridad no hay salvación. No es una amenaza. Significa que sin esta expansión del alma más allá del egoísmo, es vibratoriamente imposible elevarse por encima de las frecuencias del umbral. La caridad es el antídoto más completo contra todo lo que nos ata a la sombra. Paralelamente, la oración funciona como una verdadera tecnología espiritual de conexión y acción. No es un acto de pedir con desesperación, sino una emisión consciente de nuestras vibraciones más elevadas. Al orar, creamos una corriente fluídica, un puente de energía que nos conecta con nuestros guías y benefactores en los planos superiores, atrayendo su sustento, su inspiración y su protección. Pero su poder va mucho más allá. Una oración hecha con amor por alguien que sufre, ya sea en este plano o en el otro, es una fuerza activa. Se cuenta la historia de una madre cuyo hijo, en un momento de profunda desesperación, se había quitado la vida. Sabiendo que él se encontraría en una región de gran dolor en el umbral, ella no se entregó a la desesperación. Cada noche, con una fe inquebrantable, oraba por él. No pedía que lo sacaran de allí mágicamente, sino que le enviaba todo su amor, visualizándolo envuelto en una luz suave y protectora. Los rescatistas espirituales que finalmente encontraron al joven relataron que en medio de la oscuridad densa, él se encontraba dentro de una pequeña burbuja de luz que lo protegía de las influencias más terribles. Era la luz del amor de su madre, materializada por sus oraciones, la que había permitido su localización y su eventual rescate. Aquí es donde estas dos herramientas convergen en un poder transformador. La práctica constante de la caridad en su triple forma, benevolencia, indulgencia y perdón, eleva nuestra frecuencia de una manera tan potente que nuestras oraciones se vuelven exponencialmente más eficaces. Y a su vez, la oración nos da la fuerza, la inspiración y la protección necesarias para seguir practicando la caridad en un mundo lleno de desafíos. Tu acto de perdón sincero hacia un colega de trabajo, combinado con una oración silenciosa por su bienestar, no solo te libera a ti del peso del rencor, envía una onda de luz sanadora al ambiente espiritual que comparten, una luz que puede inspirar un cambio en él y proteger a ambos de influencias negativas. Dejas de ser una víctima de las circunstancias y te conviertes en un co-creador de una realidad más elevada.
Si sientes en tu corazón el llamado sagrado a ser un trabajador del bien, escribe con convicción: quiero ser un faro de luz. Así, el viaje que comenzó con el temor a una advertencia sobre el umbral, culmina en el descubrimiento de nuestro propio poder divino. El objetivo final nunca fue el miedo. El objetivo era el despertar. El propósito de las revelaciones de Divaldo Franco y de tantos otros mensajeros de la luz no es que vivamos con pavor a la oscuridad, sino que comprendamos que hemos sido equipados con todo lo necesario para encender una luz interior tan intensa que la oscuridad simplemente no puede subsistir en su presencia. Hemos transitado del miedo a la comprensión, de la comprensión a la responsabilidad y de la responsabilidad al poder sagrado de ayudar en la sanación del mundo. La pregunta ya no es ¿cómo evito el umbral?, sino ¿cómo puedo ayudar a disiparlo? Y esa, querido amigo, querida amiga, es la pregunta que define a un verdadero trabajador de la luz. Hemos viajado juntos desde la sombra de una advertencia hasta la luz de una revelación. Comenzamos con la inquietud de ser atraídos inconscientemente hacia el umbral y terminamos en la certeza de que poseemos las herramientas para construir nuestro propio cielo, aquí y ahora. Hemos desmitificado el umbral, entendiéndolo no como un lugar de castigo, sino como una frecuencia que refleja nuestro estado interior. Hemos desvelado la infalible ley de sintonía, comprendiendo que nuestra alma es un imán cuyo poder reside en nuestros pensamientos y sentimientos. Tuvimos el coraje de mirar nuestras sombras, esos vicios y hábitos que nos atan a la vibración del sufrimiento, pero no nos quedamos ahí. Descubrimos la bendita profilaxis de la reforma íntima, el camino para construir una inmunidad espiritual a través de la autoobservación y la práctica de la virtud. Y finalmente, hemos abierto nuestros corazones a las herramientas más sublimes de la creación, la caridad, entendida como benevolencia, indulgencia y perdón, y la oración, como un acto de amor que puede proteger, elevar e incluso rescatar. El mapa ha sido desplegado ante ti. Ya no puedes decir que no sabías. La ignorancia ha sido reemplazada por la responsabilidad y la responsabilidad por el poder. Y así te dejo con esta reflexión final. Ahora que sabes que cada pensamiento es una semilla, que cada sentimiento es una vibración y cada acto es un ladrillo en la construcción de tu destino eterno, ¿cómo vas a vivir a partir de mañana? ¿Qué clase de realidad espiritual elegirás empezar a construir desde este preciso instante? La decisión, como siempre, es tuya. Manifiesta tu compromiso con tu propia alma. Escribe con toda tu fe en los comentarios: estoy listo para vivir una vida que construya mi cielo. Y no dejes que esta inspiración se apague. Este es el comienzo de tu despertar consciente. Suscríbete ahora y continúa tu jornada. La próxima revelación puede ser la que termine de transformar tu vida. Que la paz y la claridad iluminen tu camino.